clase de hoy es sobre la memoria humana. Vamos a ver algo de estructura, de funcionamiento y las principales alteraciones. La memoria humana. ¿Qué es? Es la fuente de nuestra vida. En nuestra memoria tenemos nuestro ser, tenemos todo nuestros recuerdos, tenemos todas nuestras experiencias, nuestros conocimientos, todo lo que nos configura en lo que somos actualmente y cómo nos sentimos. Por lo tanto, la memoria humana es fundamental para nuestra personalidad. Es selectiva, nos permite olvidar, quizás algunos nos hemos dado cuenta, que hay cosas que tenemos y que les vimos en las clases pasadas, que tenemos almacenadas, pero que de alguna manera las tenemos bloqueadas. Y nos enseña a adaptarnos a nuevas situaciones. ¿Por qué? Porque tal como decía Piaget, uno va aprendiendo en la vida. Entonces, uno, gracias a la memoria, gracias a los recuerdos, gracias a las experiencias, a todo lo que ha adquirido a través del tiempo, uno es capaz de ser más flexible y adaptarse frente a los cambios. Sin embargo, no es un almacén, no es que nosotros imaginamos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, un almacén con archivadores. No es tan así. Es más que nada, es mucho más que eso. Es una facultad que es capaz de conservar y elaborar. Y es una memoria creativa, ¿ya? La memoria es la capacidad que tenemos de adquirir, es la capacidad que tenemos de almacenar y recuperar la información. Todo eso es la memoria. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, de darnos cuenta, de tener contacto con el medio externo, no podríamos aprender nuevas cosas, no podríamos pensar, generar ideas, porque las ideas tienen que ver con conocimiento, con nuestras experiencias, por lo tanto, no podríamos pensar. No podríamos expresar nuestras ideas, tal como vimos anteriormente con la clase de pensamiento. No tendríamos una identidad, tal como les hablaba, tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro sentir, con nuestro pensar, tiene que ver con el estar. Porque sin recuerdo, nuestra vida perdería sentido. Cada uno de nosotros tiene vivencias, ¿ya? Tiene experiencias de la niñez, tiene experiencias muchas veces traumáticas, para otros son experiencias más alegres, etcétera, que nos hace ser lo que somos ahora. El proceso de la memoria. Tal como dije anteriormente, la memoria primero tiene que codificar o fijar. ¿Qué tiene que ver con eso? Hablamos de un procesamiento anémico inicial de la información, la cual es codificada en claves fonémicas y visuales, más que semánticas. Es decir, toda la información que nosotros captamos a nuestro alrededor es codificada, ¿ya? Tal como dice acá, o fijada. Luego de ahí viene el almacenamiento, bueno, y para otros el olvido. Pero este almacenamiento es un sistema de multicodificación de la información, que no reside así como que digamos, está en el hipocampo, está en el sistema límbico, no es que esté en un sistema específico, ¿ya? Y que consiste más que nada en darle códigos sensoriales hasta incluso códigos que de repente pueden ser más abstractos. Luego, la memoria también pasa por el proceso de recuperación, es decir, nosotros ya codificamos, almacenamos cierta información que nosotros creemos importante, otra la olvidamos, y esta información nuevamente nosotros la queremos ahora recuperar. Ya queremos tratar de volver para atrás quizá, queremos recordar ciertos conceptos que aprendimos en la media. Este es un proceso complejo, pero tal como dice aquí, es flexible de reconstruir la información némica. Las investigaciones neuropsicológicas han demostrado que la memoria no es un sistema que sea claramente aislable y que nosotros lo podemos identificar en una parte anatómica o funcional puntual, ¿sí? Es un sistema heterogéneo en el cual actúan distintos sistemas neurocognitivos, están todos entrelazados. Existe cierto grado de funcionalidad independiente entre cada tipo de memoria, tanto en la normalidad como en la enfermedad.
Por ejemplo, uno podría decir, si nosotros miramos todas estas imágenes, que yo me imagino que ustedes las están mirando, ¿cuántas imágenes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Deberían haber 7 por 7, 49. ¿Ya? Yo ahora estas imágenes las elimino. ¿Cuántas recuerdan ustedes? Bueno, medio ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos los tipos de memoria. Tenemos una memoria que es la memoria más que nada sensorial, que esta tiene que ver con la que tiene más contacto en general con nuestro medio ambiente. Nosotros al tener contacto con nuestro medio ambiente, ya esto es gracias a los sentidos. Los sentidos captan información del medio ambiente, del entorno, ¿ya? Todos los días captamos información nueva. Esta información ya nosotros la captamos gracias a la memoria sensorial. Si nosotros, bueno, otros la olvidan, ¿ya? Otros captan información y la olvidan. Para ellos no es importante, no es relevante, no, por lo tanto no la integran. ¿Qué pasa con esta memoria sensorial? Queda momentáneamente acá. Luego, si nosotros le prestamos atención, ¿ya? Tal como dijimos anteriormente, cierta atención a esto que captamos y encontramos que quizás dependiendo la experiencia, dependiendo el momento en el que estamos, encontramos que es importante. Esta memoria pasa a memoria a corto plazo. ¿Ya? Aquí también se puede olvidar. ¿Ya? Puede ser que dure solamente unos minutos y luego la olvidamos. Pero esta memoria, por lo tanto, memoria a corto plazo. Luego esta memoria, si nuevamente la utilizamos, sentimos que nos sirve de algo, nuevamente la utilizamos, a la semana la volvemos a utilizar. ¿Qué va a pasar? Esta memoria se va a almacenar como memoria a largo plazo. ¿Ya? Por lo tanto, esta memoria a largo plazo va a ser fácil, la podemos dejar ahí, ¿ya? No la recordamos más, no utilizamos más esos conceptos, pero luego en la universidad necesitamos tratar de recuperar qué fue lo que vimos, esos conceptos. Yo me acuerdo de la tabla de los elementos, sí, pero ¿cuál? ¿Qué significaba carbono? ¿Cómo era carbono? Quizás en la media lo utilizamos bastante, entonces la utilizamos en la media, pero ya en la universidad después, en, no sé, segundo semestre, como ya no necesitamos recordar la tabla periódica, entonces ya la dejamos ahí. Pero sin querer, esa tabla periódica está almacenada. Ahora lo que tenemos que tratar es de alguna manera de evocar, de recuperar esa información. Las características, como vimos, esta memoria a corto plazo, o la memoria de trabajo, tiene que ver con retener datos durante corto tiempo. Es la capacidad necesaria para mantener mentalmente un objetivo y la información relacionada con él hasta su resolución. La memoria a largo plazo, ¿ya? Aquí las memorias a largo plazo pueden ser de distintos tipos. El largo plazo puede ser la memoria más explícita o declarativa. Saber qué. Tiene que ver más que nada con información que procesamos de manera consciente y que puede ser recordada con palabras. Dentro de esta, de la memoria explícita, tenemos la memoria semántica y la memoria episódica. Es decir, cuando hablamos de semántica, tiene que ver con recordar conceptos. Cuando hablamos de episódica, tiene que ver con recordar hechos, tal como habla aquí. Hechos biográficos, algún tipo de recuerdo. Especialmente esto tiene que ver más que nada con por ejemplo, esta memoria funciona bastante bien, la memoria episódica, episodios, ¿ya? Tiene que funcionar muy bien en los adultos mayores. Que de repente uno le dice al abuelito, uy, cuéntame, abuelito, una historia. Y los abuelitos muchas veces le van a contar historia, quizás del año cuando ellos eran pequeños. Y te van a decir, ¿cómo recuerdan eso? Para que ustedes se den cuenta que la memoria episódica es difícil que se pierda en un adulto mayor. Muchas veces es la que se intensifica un poco más. Pero puede ser que ustedes le digan, abuelito, de repente le nombran ciertos conceptos y ellos como que de repente hay ciertas cosas que se les olvidó. O abuelito, por ejemplo, algo que aprendieron en el colegio. A ver, abuelito, si esto tiene que ver con la astrofísica. Astrofísica. Y ahí no van a recordarlo, ¿sí? Entonces de repente tiene que ver con más memorizar conceptos. Acá con memorizar hechos, con muchas veces con experiencia, con biografía, etc. Otro tipo de memoria a largo plazo tiene que ver con la memoria implícita o no declarativa.
que ésta tiene que saber cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cuando uno dice, pero ¿tú sabes andar en bicicleta? Sí, pues le dice uno muchas veces, pero ¿hace cuánto no anda? Yo creo que hace 20 años, pero yo sé cómo andar en bicicleta. Es decir, uno sabe que sabe hacerlo, ¿ya? Porque lo aprendió en algún momento de la vida. Entonces tiene que saber con el cómo. En general uno nunca lo olvida. Por lo tanto, es una memoria de información aprendida y que ejecutada sin conciencia y que no puede ser recordada con palabras. Ya, pero ¿cómo? Es decir, no, pues tengo que subirme arriba de la bicicleta y ahí lo voy a recordar. Ya, o por ejemplo, ¿tú sabes, por ejemplo, hacer un omelette? Sí, pero como que cuando tratas como de recordar, no, pero yo creo que si tengo los implementos, lo puedo empezar a hacer. Ya tiene que ver con el hacer. Uno sabe que sabe hacerlo. Y acá, en cambio, la memoria explícita tiene que saber más como con recuerdo de ciertas cosas, con memorizar ciertos conceptos. Acá, con memorizar generalmente, como dice, ciertos procedimientos, ciertos, eh, eh, como ejecutar cosas. Entonces, como vimos, memoria a largo plazo, tenemos la declarativa, con almacenar conocimientos que podemos relatar, con el conocimiento intencional, tenemos que ver otro tipo de memoria a largo plazo, tiene que ver con lo procedimental, con habilidades o destrezas, tal como le dije, con uno nunca se olvida andar en bicicleta, o con manejar, quizás no lo ha hecho hace 30 años, pero uno sabe que sabe manejar. ¿Ya? Sabe que son conceptos a veces, o son recuerdos que están más en el inconsciente, pero uno sabe hacerlo. Y dentro de la declarativa ya vimos, pues, tenía que ver más que nada con lo episódico, ya con ciertos hechos concretos, con la memoria autobiográfica, recuerdos de la niñez, cómo conociste a la abuela, qué pasó, eh, cómo fueron mis primeros pasos, abuelo, ¿tú te recuerdas? Sí, es que yo me acuerdo que fue en el 1940, ese día estaba lloviendo, es como que te describen todos de manera muy nítida. En cambio, la memoria semántica tiene que ver muchas veces con conceptos del mundo, con cosas de geografía, ¿ya? ¿Ya? La principal función de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en que viven. Y tal como dice aquí, conservar y reelaborar los recuerdos en función del presente, actualizar nuestras ideas, nuestros planes y nuestras habilidades en este mundo cambiante. La memoria no es unitaria. Se compone, tal como dije, no es que esté ubicada la memoria en un solo lugar, no es que esté ubicada la memoria solo en el hipocampo. Por lo tanto, que nosotros digamos, si la persona pierde el hipocampo, pierde la memoria. No es así, ¿ya? La memoria está conectada por varios sistemas, ¿ya? Y tiene distintos propósitos. Cuando la memoria falla, aparece en general unos principales trastornos, que es la amnesia. Se pierde algunas memorias, pero no necesariamente todas, ¿ya? Otras permanecen intactas. Aquí sería importante que ustedes vean el caso de H&M, que significa Henry Molaison. Es un video de que habla de su historia y de un tipo de amnesia. El cuidado y la recuperación de la memoria. Recordamos muchas veces, ¿por qué uno de repente dice, hay cosas que yo recuerdo más que otras? Sí, ¿por qué? Porque lo asociamos con sucesos muchas veces emocionalmente significativos, ¿ya? O también puede ser que olvidemos cosas que son traumáticas. Por lo tanto, también nosotros, de cierta manera, las dejamos al olvido. ¿Por qué? Porque son muy fuertes de recordar. Los recuerdos no son copias exactas, ¿ya? Sino que la mente los reelabora en el momento de la recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros podemos en este momento tratar de memorizar qué es lo que está pasando ahora. ¿Ya? Yo frente al computador, grabando una clase para los estudiantes, en cierto contexto, quizás en un horario, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó antes. Ya, tengo la foto en este momento de lo que está pasando. Luego van a pasar quizás meses o al próximo año y yo voy a tratar de ver cómo fue que hice, quizás el próximo año cuando esté haciendo la clase a otras carreras, voy a mirar esta clase y voy a decir, uy, ¿cuándo hice esta clase? ¿Y cómo la hice? Y quizás voy a tener, sí, parece que la hice en cierto momento cuando estaban pasando ciertas cosas y voy a tratar de recuperar esa información, de volver pero no va a ser lo mismo, ¿ya? Porque en ese momento ya se puede recuperar la información, pero no es exacta.
Los recuerdos también muchas veces, al recuperarlos, se relacionan, tal como digo, con el contexto y el estado de ánimo. Algunos dicen que se graba mejor lo interesante, lo nuevo y lo emotivo. Se recuerda asociando el estado de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Ya, yo puedo decir que en este momento esté muy entusiasmada grabando la clase, por lo tanto, para mí va a ser más fácil el próximo año recordar cómo fue que hice esta clase y en qué momento. ¿Por qué? Porque estaba muy entusiasmada haciendo quizás algo que nunca había hecho. Pero si de repente, si todas las clases las hago como un poco, por decirlo así, un poco aburrida, como que ya siento que es monótono hacer las clases todas las veces lo mismo, el próximo año, cuando yo quiera recordar la clase de psicología de la memoria, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque en general mi tono emocional siempre fue el mismo cuando grabé todas las clases. Siempre estaba como la tía, siempre estaba como molesta porque me cargaba grabar clases, me cargaba hacer clases online. Entonces, mi tono emocional no era, entre comillas, como no estaba muy motivada. Entonces, muchas veces dicen que uno recuerda los hechos que fueron más interesantes, más relevantes, ¿ya? Quizás uno va a recordar más quizás cuando la primera vez que pololeaste, quizás yo voy a recordar cuando mi marido me pidió matrimonio, o voy a recordar quizás cosas que te impactaron, ¿ya? Cosas que no fueron relevantes, se dice que es más difícil que las recuerdes. Bueno, lo anterior, todo eso fue como para ir viendo cómo funciona la mente, la estructura, etcétera. Ahora vamos a ver algunos trastornos. El principal trastorno de la memoria tiene que ver con amnesia. ¿Qué es la amnesia? Es la pérdida total o parcial de retener o recuperar información en un periodo temporal específico, ¿ya? Dentro de esta puede ser la amnesia anterograda, que es la incapacidad anterógrada, ¿ya? Anterógrada, hacia adelante. Incapacidad de retener nueva información luego de una lesión o a un acontecimiento causal de la amnesia. ¿Por X causa? ¿Ya? Tengo una lesión en lóbulo frontal, lóbulo parietal, etcétera, ¿ya? En alguno de estos sistemas que están involucrados y conectados con nuestra memoria. Tuve un daño, un accidente, etcétera. Y después de eso, yo soy incapaz de guardar datos nuevos o guardar información nueva. Es decir, mi mundo es de aquí, junio 2020 para atrás. Pero de aquí en adelante yo no recuerdo nada. Afecta principalmente a la memoria declarativa episódica, alterando la adquisición de distintos estímulos en orden cronológico temporal geográfico. ¿Ya? Yo no soy capaz de recordar de aquí en adelante todo lo que me pase. ¿Ya? Quizás de aquí en adelante puede ser que yo me ascienden, no sé, pasan una serie de cosas y yo no las recuerdo, no las almaceno y yo obviamente menos las fijo. Si bien conserva la memoria declarativa semántica previa, pierde la capacidad de adquirir nuevos significados ni conocimientos generales. ¿Sí? No soy capaz de aprender cosas nuevas. Esa es la memoria anterógrada, hacia adelante. La memoria retrógrada, ya de aquí para atrás. Incapaz, retro, para atrás, recuerden, incapaz de recuperar información némica almacenada previo a la lesión. Lo mismo, accidente, lesión, en algún daño cerebral, etc. Yo, en general, toda la información que tenía para atrás, ahora ya, y de repente me preguntan, después de ese daño que tuve, pero ¿te acuerdas que la otra vez fuimos? No, no me acuerdo. La extensión ya temporal retrógrada en amnesia tiene relación con la gravedad, digamos, de la lesión. Si el daño fue, digamos, temporal, el lóbulo occipital y abarcó quizás lóbulo prefrontal, no sé,
De acuerdo a la extensión, obviamente, el daño en la amnesia retrógrada, lo que yo tenía almacenado, va a ser mucho mayor. Suele afectar con mayor intensidad los recuerdos próximos al evento causal, y la recuperación tiende a ser gradualmente de los recuerdos más lejanos del evento, pudiendo no recuperar la memoria de los recuerdos próximos. Puede que se pierda. Afecta a la memoria declarativa, lo semántico, afecta lo episódico y a veces se conserva lo implícito, es decir, la persona tuvo un accidente grave, ya se lesionaron varias áreas del cerebro y tiene una amnesia retrógrada. Va a perder, no va a recordar ciertos conceptos que aprendió para atrás, ya va a tener que aprender nuevamente algunas cosas, va a olvidar o no va a poder recuperar información de cómo se casó, cómo tuvo sus hijos, etcétera, ya que tienen que ver con hechos de su vida, pero puede ser que lo implícito sí lo sepa, es decir, sin querer se va a subir a un auto y va a saber cómo manejar, se va a subir a una bicicleta y va a saber cómo hacerlo, o ustedes les van a pasar algo que tenga que ver con ejecutar, y ella no se va a dar cuenta cómo lo sabe, pero lo aprendió en el pasado quizás. Amnesia lacunar. Esta es más que nada una pérdida parcial, que también afecta el contenido, pero por un periodo temporal concreto, tal como dice lacunar, como una laguna. Esa es la característica de a veces un compromiso de conciencia. Hay ciertas lagunas que se forman, la persona pierde la conciencia, después se despierta y tiene ahí como unas lagunas. No recuerda bien qué pasó. Amnesia psicógena. Es una amnesia que es causada por la reacción frente a situaciones de intensa carga afectiva, ¿ya? Experiencias muy traumáticas. Entonces ahí hay una amnesia, hay un olvido, ¿ya? Pero por lo traumático, por lo fuerte que es para uno. Pueden ser, dentro de estas pueden ser más localizadas, que pueden ser desde horas a días, puede ser selectiva, puede ser que yo olvide, ¿ya? Pero ciertos periodos que fueron más traumáticos para mí. Amnesia generalizada, puede ser una amnesia más biográfica total, retrógrada para atrás, puede ser que, como digo, yo puede ser que borre toda mi niñez, ¿ya? Quizás porque fue traumática, y borro desde los 5 hasta el ingreso quizás de la media, para atrás se borra todo. O puede ser una amnesia continua, ¿ya? Puede ser una amnesia sistematizada, etc. Ya. La primera fue la amnesia. Esta es que es el olvido, ¿cierto? Acá la hipermnesia. Aquí aumenta la capacidad de memorizar. Aquí en general, podemos hablar de a veces algunos síndromes, otros tienen que ver con algunos trastornos. Los permanentes, ¿ya? Que tienen que ver con personas que memorizan, recuerdan, te dicen, ¿cómo es capaz de memorizar una enciclopedia? ¿Ya? Aquí está el síndrome de Savant y algunos prodigios que no son patológicos, ¿ya? En estos síndromes son personas que almacenan, ¿ya? Es decir, ustedes podrían decir, oh, pero profe, eso es genial. Sí, son, ¿cómo se dice? Prodigios, son, ¿ya? Sin embargo, ellos tienen en la parte, digamos, afectiva, menos desarrollo. Ya. Otros, por ejemplo, que también tienen gran capacidad de memorizar, pero por corto tiempo, ¿ya? No es como los síndromes, que son como enciclopedias. ¿Sí? Los breves, por ejemplo, algunos que tengan que ver maníacos, depresivos, etcétera, pueden también recordar, ¿ya? Recordar, almacenar, guardar información, leer rápidamente, almacenar, memorizar, pero es solo por un periodo corto de tiempo. A veces también ideativo, también obsesivo, también a veces que también puede ser más corto, contextofóbicos, que tienen que ver con flashback traumático, ¿ya? Epilepsia, estados hipnóticos, etc. La paramnesia. Muchas veces aquí el otro trastorno que hay es que son distorsiones o errores que hay en la memoria. Entre los trastornos vimos el primero, amnesia, pérdida. El segundo, hipermnesia. Está cuando hablamos hiper, ya está aumentada esa capacidad de la memoria. Y la paramnesia tiene que ver con distorsiones al memorizar. Paramnesia al recuerdo, transformaciones ideativas de situaciones pasadas.
oniroide, tiene que ver, muchas veces tiene que ver después de un delirio. Uno recuerda ciertas cosas, pero están un poco alteradas, están distorsionadas, ¿ya? No son como uno las cree. Confabulaciones, también está asociada, pero generalmente tiene que ver con demencia, ¿ya? O con Korsakoff, que las personas muchas veces tratan de recordar, tienen lagunas, y para llenar esas lagunas empiezan a inventar historias, ¿ya? Entonces, pero no tienen la intención de mentir, sino que como que se dan cuenta de que está vacío. Entonces ellos tratan de alguna manera de generar, de crear, de inventar, por decir, recuerdos. Pseudologías fantásticas, que son recuerdos increíblemente falsos, que el paciente puede llegar a creer, pero que es potencialmente corregible, ¿sí? Especialmente pacientes en la histeria y en cuadros facticios. Paramnesia del reconocimiento también, déjà vu y yamabu, ¿ya? Que muchas veces tiene que ver con cosas que, pero si ya fue visto, ya lo vi, yo lo había vivido, ¿ya? Con estados de hipnosis, a veces también tiene que ver con cuadros de epilepsia. La paramnesia reduplicativa es la incapacidad de asociar el recuerdo de una persona, lugar u objeto con un reconocimiento actual, por lo que reconoce como idéntico pero distinta. La demencia frontotemporal, muchas veces en cuadros confusionales. Falso reconocimiento, ¿ya? También pasan estos cuadros confusionales, las demencias también, y en el Korsakoff reconocen erróneamente, a veces, pero si yo la conozco, y nunca la habían visto en su vida, ¿sí? Bueno, en general, métodos para mejorar la memoria. La psicología de la memoria propone estrategias concretas para mejorar la memoria. Un estudio espaciado, repetición activa. Recuérdense que mientras uno más repita, bueno, también va a depender de la motivación, del interés, pero uno más repite, generalmente uno, por ejemplo, a veces estudia y uno dice, ¿cómo puedo memorizar y recordarme de todo eso? Tiene que ser estudio espaciado. No puedes tratar de recordar, porque nosotros no somos savantes, no somos prodigios, por lo tanto, la idea es que el estudio sea de manera parcelada, ¿ya? No la noche anterior. Porque, es más difícil en general que nosotros memoricemos muchos conceptos en un corto tiempo. La repetición debe ser activa, ¿ya? De alguna manera debemos generar, no solamente repitiendo así, ya, vamos a mejorar, vamos a estudiar tal cosa, y repasar y aprendernos la tabla periódica, y repetirla, y repetirla, repetirla. Sí, puede funcionar, pero la repetición también tiene que ser bien consciente. Asociarla a ciertos conceptos, ¿verdad? Como digo, codificar asociaciones bien organizadas, tienen que ser vívidas, con significación. Aquí hay que utilizar estrategias mnemotécnicas, volver a los contextos y estado de ánimo con abundantes asociaciones, registrar los recuerdos antes que la información errónea los pueda distorsionar, minimizar la interferencia, el autocontrol y el repaso, y volverlas a repasar. Es importante que cada uno busque la manera de recordar, de utilizar la memoria con ciertas, no sé, puede ser que a lo mejor ustedes digan, ya, voy a aprenderla porque empiezan con P, ya, y si yo las miro, empiezan con P, y esa página, esa diapo, empezaba así, y utiliza una A, una A y una I, y la A significa una frase para el lado, o ya tratar de buscar ciertas estrategias de que a ustedes le ayuden a tratar de este tipo de información almacenarla. ¿Cómo puede evaluar la memoria? La memoria de corto término o corto plazo es a través de los dígitos o palabras, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con atención. Cuando hablamos de dígito, me parece mucho tal como les digo que se los comenté. Por ejemplo, yo puedo decirle, tengo un paciente adelante y quiero saber si la memoria a corto plazo funciona o no funciona. Entonces yo le voy a hacer un ejercicio corto. Caballero, yo le voy a decir unos números, la idea es que usted los repita, después que yo los diga, ¿ya? Y después de eso, la idea es que el caballero los debe recordar. Ya, ejemplo. 3, 5, 4, 2. La idea es que ustedes empiecen primero con 3 dígitos.
Después empiezan con 4, después siguen con 5, etc. ¿Ya? Se dice que uno debería recordar alrededor de 7 dígitos aproximadamente. Entonces, que más o menos es lo que cuando uno recuerda el número 7 u 8, que es el número de nuestro celular. Entonces uno podría decirle ya caballero, entonces 3, 5, 4. Y la idea es que se vaya haciendo como al mismo 3, 5, 4. Entonces el caballero después dice 3, 5, 4. Ya, muy bien. Entonces después de eso, puede ser que usted le hagan otra pregunta. Ya, caballero, ya, ¿y usted dónde vive? Tal cosa. Ya, muy bien. ¿Es casado? Sí, ya, siguen con su anamnesis. Y después de eso usted le dice, caballero, ¿qué números yo les dije delante? El caballero, dependiendo el estado de su memoria, va a decir 3, 5, 4. ¿Ya? Después ustedes también pueden utilizar estos para ver también, quizás esos fueron solamente 3. Después usted le puede decir, ya, ahora le voy a decir nuevamente otros números y usted lo va a repetir. 2, 2, 2, 3. Caballero va a repetir 2, 2, 2, 3. De ahí nuevamente, ¿ya? Y después nuevamente usted le decía, ¿qué números dije? 2, 2, 2, 6. No, está mal, ¿ya? La idea es que se puede hacer así con, por lo menos, es uno de los ejercicios que uno podría hacer, repetir las series de dígitos o palabras, que también de repente puede ser que ustedes le digan, ya caballero le voy a decir 3 palabras. Árbol, pelota, planta. ¿Ya? Repita. Árbol, pelota, planta. ¿Ya? Entonces después ustedes siguen. Bueno, entonces la idea es que este caballero tiene que cuidarse, tiene que hacerse sus exámenes y tiene que venir la próxima semana. Sí, sí, qué bueno, ya. Usted sabe, sí, la próxima semana ojalá venga el día lunes, pero ojalá pueda venir con su señora, ya. Caballero, ¿qué palabra yo les dije delante? Ella va a decir árbol. No me acuerdo, señorita. Ya, entonces, en general eso nos podría dar ciertos indicios de la memoria a corto plazo. Memoria reciente. Memorizar palabras, también como les digo, de 3 a 5, luego de 3 a 5 minutos preguntar, ¿ya? Memoria remota, más que nada, por ejemplo, usted dice, caballero recordará, y uno le puede preguntar de repente, si está con la señora al lado, ciertos hechos para atrás. Caballero, ¿y cuántos años lleva casado? La señora le va a responder. O si usted quiere recordar, si ustedes a lo mejor recuerdan, le podrían preguntar en memoria remota, por ejemplo, ¿y usted, caballero, se acuerda quién fue nuestro antiguo presidente? A ver, anteriormente, sí, pues, estuvo Alessandri. No, ¿ya? Entonces ustedes van a dar cuenta que quizás la memoria remota o memoria a largo plazo no está muy bien. ¿Ya? Y ustedes podrían decirle, no, pues caballero, ¿usted se acuerda que antes tuvo la presidenta Bachelet? Sí, de veras. ¿Y se acuerda quién tuvo antes de ella? No. ¿Ya? Entonces, también podemos hacerlo a través de hechos pasados que ustedes puedan verificar, ya sea porque la señora está al lado, ya sea porque cosas que ustedes saben que pasó en la historia de nuestro país, ¿ya? Y una evaluación que es más formal puede ser a través de un test, que es la escala de memoria de Bechdel. Conclusiones. La memoria es un proceso cognitivo que implica codificar o procesar. Implica también la persistencia del aprendizaje a través del tiempo mediante el almacenamiento y obviamente tiene que ver con recuperar la información. No es solamente guardar información. Para facilitar su estudio, los autores han acordado que la memoria implica 3 procesos. Dijimos codificar, almacenar y recuperar, así como sus diferentes almacenes por los que puede pasar. Hablamos de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Acerca de la construcción de los recuerdos, en la actualidad se conoce que las fases físicas son cambios sinápticos neuronales y desde el punto de vista psicológico los recuerdos no son copias exactas, tal como dijimos. Se construyen utilizando información almacenada más
uno le va poniendo ciertos retoques. Gracias a los avances en el estudio de la memoria, existen una serie de técnicas que pueden aprenderse para mejorar, estas capacidades. ¿Ya? Y se utilizan, obviamente, en la psicología, uno utiliza para evaluar a los pacientes, lo utilizan en el mundo también publicitario, se utilizan, etcétera, y también en lo que tenga que ver con lo jurídico. De repente, si ustedes quieren complementar ciertos conceptos de qué es lo que es déjà vu, que es la sensación, tal como les dije, de haber vivido algo, si ustedes quieren recordar ciertas cosas como de pérdida total o parcial de la memoria, especialmente demencia senil, algo de hiperemnesia o algo de paramnesia, etcétera, pueden ver aquí hay unos cortos que le puse de unos series o videos en general que les pueden ayudar. Ya, creo que con eso hemos terminado.